cuando de repente en un semáforo escucho un ruido muy fuerte y de repente siento un impacto y quedo completamente a oscuras. Resulta que se había caído desde el segundo piso del periférico un camión de la basura y aterrizó encima del coche en el que yo iba, justo en el cofre y en el lado del pasajero. En ese momento no entendí yo qué había ocurrido. Trataba de moverme, me di cuenta de que no podía mover ni los brazos ni las piernas y ha sido una de las sensaciones más extrañas que he tenido. En voz alta, conversaciones que hacen la diferencia en un mundo de indiferencia. Presentado por Emanuel y Héctor Senties. Gente bonita, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Senties, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Voz Alta. Hoy tenemos un episodio muy especial donde estoy seguro más de uno va a aprender, nos vamos a inspirar, nos vamos a conmover y sobre todo vamos a encontrar un propósito en la vida que de pronto pareciera que se pierde. Pero como siempre, no me encuentro solo, estoy con mi hermano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Senties y definitivamente, como menciona Emanuel, esos capítulos que no se pueden perder, son esos capítulos que van a querer llamar a todas las personas para que lo escuchen y principalmente vamos a aprender muchísimo. Y antes que nada, hay que recordar que esta tercera temporada de En Voz Alta está patrocinada por Liverpool. Liverpool, muchísimas gracias. También, pues como ya sabrán, estos últimos capítulos se han grabado en una locación y esto es gracias a Hotel Galería Plaza Reforma, lo cual pues estamos muy contentos de que nos hayan abierto las puertas y que esto sea posible. Y aprovechar para también agradecer a Corbusier y ya saben que si les interesa el aprender a cocinar, si les interesa toda la parte de la cocina, vayan y revisen sus redes sociales. Pero ahora sí vamos a lo importante y es presentar a nuestro gran invitado del día de hoy, José Villela. Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en voz alta y pues muy honrado con la invitación. A ver, ahorita vamos a conocer obviamente más de ti, pero para quienes no te conozcan así en muy grandes rasgos, ¿quién eres? Bueno, yo soy José, tengo 38 años, soy de aquí de la Ciudad de México y soy médico, me dedico a la psiquiatría. También estoy como atleta en el Comité Paralímpico Mexicano. Y pues mi historia da un giro el 19 de enero del 2010 a raíz de un accidente que pues me cambió la jugada teniendo 23 años y todo el proceso de adaptación a una nueva vida. Qué fuerte. Pero mira, antes de meternos a preguntarte más, no sé si en algún momento de tu vida has jugado un juego que se llama ¿Qué prefieres? ¿Y no? Que te ponen, bueno, la dinámica consiste en que te vamos a dar dos opciones Va. y tú escoges una u otra. O sea, no es necesario explicar el por qué. A lo mejor si hay una que nos interese, pues te preguntaremos y ya reflexionaremos un poquito de eso. Muy bien. La verdad son muy sencillas, es como para dar pie a todo el tema. Así que, pues vamos a empezar. Claro, ¿Qué prefieres? ¿Sanar con la ciencia o sanar con la fe? sanar con la fe. ¿Qué prefieres? ¿Un libro que te cambie la vida o una película que te haga llorar? Un libro que me cambia la vida. ¿Qué prefieres? ¿El sonido de la lluvia o el silencio de la noche? El silencio de la noche. ¿Qué prefieres? ¿Tener $1.000.000 o tener 1.000.000 de razones para ser feliz? 1.000.000 de razones para ser feliz. el por millón de mucho. dólares. Pero no se pueden las dos. Ahí sí. El michi michi ya. ¿Correr un maratón o escalar una cumbre? Me encantaría escalar una cumbre. La gratitud en el momento la gratitud en los momentos buenos o en los difíciles. Yo te diría que en todos. Hay que aprender a encontrar esa gratitud en todos los momentos, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿El pasado que te hizo fuerte o el futuro que te inspira? El pasado que me hizo fuerte. No lo cambio por nada. ¿Qué prefieres? ¿Que la vida sea fácil o que te enseñe a ser fuerte a través de los desafíos? No, prefiero que me enseñe a ser fuerte. Yo creo que la adversidad es la sal de la vida. Pues mira, yo creo que con eso podemos meternos al tema. Ahora sí, estabas mencionando justamente ahorita que el 2010 cambió tu vida. O sea, antes de llegar a eso, ¿quién eras antes del 2010? O sea, ¿cómo era tu vida antes del 2010? Pues mira, yo te diría la vida de un joven bastante dentro de los rangos normales, con altas y con bajas. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Crecí en una familia en donde no nos hizo falta realmente nada. Y aunque estuve en muy buenas escuelas y tuve oportunidad de ser muy buenos amigos, sí, mi infancia y la de mis hermanos estuvo marcada por la enfermedad de mis papás. Tanto Ok. mi mamá como mi papá atravesaron diferentes temas de salud cuando estábamos chicos. Y yo creo que eso despertó en mí poco a poco el deseo de estudiar medicina. Fue haciéndose como una vocación. Pienso que es como esta frustración infantil de querer ayudar
a los que quieres, pues esto que se siente cuando ves una necesidad muy cerca, y a partir de ahí entré a estudiar medicina. Estaba pues en el quinto año, ya un año avanzado, digámoslo así, en donde ya estás viendo pacientes, un año que se llama internado, y saliendo de una guardia, precisamente, tomé mi coche ya muy cansado, con ganas de llegar a descansar a mi casa, a comer algo, cuando de repente en un semáforo escucho un ruido muy fuerte y de repente siento un impacto y quedo completamente a oscuras. Resulta que se había caído desde el segundo piso del periférico un camión de la basura y aterrizó encima del coche en el que yo iba, justo en el cofre y en el lado del pasajero. En ese momento no entendí yo qué había ocurrido. Trataba de moverme, me di cuenta de que no podía mover ni los brazos ni las piernas, y ha sido una de las sensaciones más extrañas que he tenido. Y bueno, es que me surgen un montón de preguntas directamente de ese momento, porque me imagino que ha de haber sido como demasiado caos, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que pensabas tú cuando sucedió eso? Pues fíjate que es demasiada información como para procesarse en un instante. Obviamente sentía miedo, sentía pues mucha desesperación de no saber ni qué me estaba ocurriendo, ni por qué no me podía mover. Y era como si el tiempo empezara a transcurrir más despacio, como un entorno surreal, como si no estuviera en esta vida, pero al mismo tiempo sabes que estás ahí, con un cuerpo que no te responde, y eso se siente muy raro. Afortunadamente, y yo lo veo como algo providencial, a los pocos segundos se acercó un policía que estaba ahí cerca, que iba pasando, José Miguel Cruz, ya lo supe de él y su Ujú. nombre, pero era un policía federal y estaba pasando por ahí, y se acercó al ver lo que había ocurrido, y después de quitar algunos restos de basura, me vio adentro, y justo como que ese contacto visual, escuchar su voz, me conectó otra vez como con el momento. Y él me dijo, tranquilo, te vamos a sacar, ¿cómo te llamas? Y empezó a coordinar a más personas que llegaron ahí a tratar de ayudar. Y se mantuvo conmigo todo el tiempo. Y entre las personas que me iban sacando, iban quitando bolsas de basura y lo demás que estaba ahí, este policía me dijo, oye, dame el teléfono de alguien de tu familia para avisarles lo que pasó. Y yo afortunadamente me sabía el celular de mi papá, que antes sí no sabíamos los celulares, ¿no? Ujú. Ahora ya es bien difícil, pero le pude decir a José Miguel mi número, y él marcó desde su celular, y mi papá estaba en una comida de trabajo. Imagínate esa llamada de un número desconocido, la típica que no contestas, que no pelas, que te imaginas que es el banco o alguna extorsión, qué sé yo. Y contesta, y el policía muy hábil le empieza a decir, no me cuelgue, su hijo acaba de tener un accidente muy grave, venga porque ya se lo van a llevar, ¿no? Viene en un coche rojo, se llama José, aquí estoy con él. Y entonces mi papá dejó la comida como estaba y le pidió a la persona con la que comía que le diera un aventón. El tráfico en la ciudad, pues ya saben cómo es a esa hora Ujú. normalmente y a todas horas, ¿no? Entonces no se pudo acercar mucho mi papá, pero se bajó en medio del periférico y empezó a correr hacia donde se veía que estaba todo ese ruido y todas esas ambulancias. Y para cuando llegó, a mí ya me tenían en la ambulancia. Y ese momento en el que llega él corriendo, con la respiración entrecortada, se sube por la puerta de atrás de la ambulancia y nos vimos, ese momento de conexión solo con la mirada, la verdad es que nos dejó profundamente marcados. Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Yo creo que esa relación con nuestros padres no pierde vigencia, aunque de repente ya tengamos veintitantos y ya nos sintamos más adultos, seguimos siendo ese hijo de tu papá, ese hijo de tu mamá. Y mi papá con los ojos me dijo, tranquilo, ya llegué, como si solamente su presencia pudiera evitar que pasara cualquier cosa. Y yo también con la mirada lo que le dije fue, papá, te necesito, qué orgullo tenerte aquí. Si pudiera describir un momento en el que sentí algo parecido antes del accidente, diría que fue en una clase de fútbol, como a los 6 7 años, que estábamos mi primo y yo, éramos bastante malos, pero muy entusiastas, ¿no? Y en una clase nos permitieron invitar a nuestros papás. Y me acuerdo de ese momento, cuando llegó mi papá, y mi papá sí es bueno en fútbol, no, bueno, era, yo creo. Pero de repente en el partido metió un golazo desde media cancha, ¿no? Y fue ese orgullo de decir, wow, es mi papá.
qué afortunado soy, qué privilegiado soy de tener la familia que tengo, con defectos y virtudes muy humanos, pero al mismo tiempo entregados a esa causa, a querer dar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y entonces se subió mi papá a la ambulancia y a partir de ahí cambia por completo cómo me siento porque ya no es estar solo con esto, sino ya es estar con alguien. Oye, ¿y qué pensabas en ese momento? O sea, ¿entendías qué había pasado? ¿Estabas como desorientado? Eh, ¿No sentías absolutamente nada? O sea, ¿qué era lo que pasaba? Fíjate que es curioso porque no tengo claro qué sentía, pero sí me acuerdo que no sentía dolor. Me acuerdo también que dentro de lo difícil de la situación tampoco estaba muy angustiado. Experimentaba una paz un tanto extraña porque, pues sí, ya viendo todo lo que implicó y todo lo que fue, yo estoy seguro que también tiene mucho que ver el que, pues al final había personas como pues, todo el tiempo tratando de contener y de ayudar, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho del olor, un olor a basura súper fuerte. Así, imagínate un bote de basura a lo que huele, pero a la décima, ¿no? Y también de toda la gente, de las miradas, ¿no? De las miradas de esos terceros que estaban ahí y que podía ver en su mirada ese reflejo también de, pues un poco de la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Y pues sí, eso es yo creo que lo que sentí primero. Creo que eso es bien importante y yo lo he comentado también. Digo, nunca tuve un accidente tan fuerte, pero en algún punto mi familia y nosotros también tuvimos un accidente. Y algo que a mí me marcó siempre fue cómo existen varios tipos de personas. Aquellas que solamente se quedan viendo como espectadores y no hacen absolutamente nada, y la gente que se atreve de forma desinteresada a ayudar. Exacto. Entonces, No, dicho, y también ahí están las personas que se acercan a aprovecharse de esas situaciones, ¿no? También, Por ejemplo, sí, en la que menciona Emanuel, pues tuvimos un accidente y estuvo quien se acercó, quien vio y quien aprovechó para robarse las cosas que estaban en el coche, ¿no? es Entonces, increíble. ¿y qué pasa después? O sea, porque me imagino que te llevan en la ambulancia, llegas al hospital, me imagino que hay un montón de pruebas, de curaciones. ¿Qué sucede después de eso? Pues sí, justo ya que se sube mi papá a la ambulancia, parecía como si estuviera literalmente esperando a que llegara para salir. Y los paramédicos se veían nerviosos, todos lo estábamos, ¿no? Íbamos ahí en la ambulancia a toda velocidad. Yo la última vez que había estado en ambulancia había sido como doctor unos meses antes en el internado. Y me acuerdo que los paramédicos iban diciendo a mi papá, ¿no? Ayúdanos a detener su brazo, vamos a poner un suero, vamos camino al mismo hospital de donde había salido yo unos minutos antes. Cómo cambia la vida que un momento estás como doctor o casi doctor, sales, te vas a tu casa y unos minutos después regresas en una situación completamente diferente, ¿no? Y entonces, pues fue una gran confrontación. Llegamos ahí y estaban mis amigos, mis maestros, mis compañeros, ¿no? Con los que normalmente trabajaba. Y su extrañeza, pues era también parecida a la mía, como que no entendíamos qué había pasado. Y ahí es donde me preguntan por primera vez, ¿qué te pasó? Y verbalizarlo, decir, pues me cayó un camión de basura, no me puedo mover. Es la primera vez que de alguna manera lo vuelve real ya en mi mente. Y empiezan a llegar muchas personas, me pasan a la sala de choque en urgencias, que es la sala donde llegan los pacientes más críticos, me quitan toda la ropa y conozco la vulnerabilidad por primera vez, eh, así como de una manera muy cruda. Empiezan a hacerme pruebas, a conectarme a monitores. Ahí sí me acuerdo que ya me dolía mucho la cabeza porque me estaban colocando unos tornillos para poner un contrapeso y estabilizar un poco el cuello. Y me hacen estudios y se dan cuenta que el problema es que tengo fracturado el cuello, que se rompieron 3 vértebras y la médula espinal se lesionó y que por eso no podía moverme. Entonces, pues entre los médicos que llegaron me empezaron a explicar lo que implicaba esto. Yo tenía alguna noción, ya como estudiante de medicina, que no pintaba como algo sencillo. También llegó un tío que es sacerdote, a quien mi papá le habló desde la ambulancia. Era sacerdote porque falleció en el COVID. Y me dio mucha paz poder hablar con él. En esos momentos, la verdad es que la fe también se vuelve un ancla, el pensar que a pesar de todo, estás en manos de un ser superior que te ama, de un Dios que te quiere, que te cuida, y eso me sostuvo.
hoy lo tengo muy claro, que fue una de las piezas clave que me mantuvo pues tranquilo y fuerte. Y también llegaron mis hermanos, tanto Ana como Juan Pablo. Ana trabajaba en esa época y Juan Pablo estudiaba la carrera de Derecho. Y llegaron y fue también como una especie pues de calor que sentí de contar con ellos en ese momento. Mi mamá estaba en la casa y por su enfermedad, ella tiene esclerosis múltiple, ya no puede ver, ya no puede caminar. Y entonces ella escuchó sobre el accidente en la televisión, pero no dijeron mi nombre bien. Sí. Entonces ella escuchó la noticia, pero en ese momento no supo que era yo. Ya en la noche, cuando ya me habían llevado a mí a cirugía, ahí es cuando ya le explicaron, ¿no?, que yo era el del coche de abajo de ese accidente. Y entonces paso a quirófano, me operan, una cirugía de 13 horas, complicada. Me cambiaron, pues más bien quitaron los cuerpos vertebrales que estaban fracturados y pusieron algunos tornillos y otras piezas como de... Digo que traigo toda una tlapalería en el cuello. A veces rechina un poquito, pero no es para menos, ¿no? Y fue una cirugía muy exitosa, muy cuidadosa, pero al mismo tiempo en la cirugía pudieron ver el daño que había en la médula. Y eso pues era todavía algo muy temprano para saber qué implicaciones tendría, pero al salir de quirófano decidieron los doctores dejarme en coma. Y estuve en coma un total de 10 días, conectado a un ventilador, conectado a una sonda, literalmente sostenido artificialmente, ¿no? Mi vida sostenida artificialmente, y de esos 10 días no recuerdo casi nada. Pero pues ya después me enteré que fueron 10 días muy complicados, que se veía muy incierto el panorama. No sabían si la libraba, ¿no? Porque sabes que aparecen luego complicaciones. No es tanto el accidente, sino lo que viene después, ¿no? Y pues fueron días muy difíciles en donde mi cuerpo estuvo luchando con todos sus recursos, ¿no? Y también donde muchísima gente desde fuera se unió en oración y en apoyo, pues por mi recuperación. Y de eso no me acuerdo mucho, pero lo que sí me acuerdo muy bien es el momento en el que abrí los ojos y desperté, ya después de esos 10 días. Y ese momento de repente tardarte unos segundos en acordarte de dónde estabas, en de alguna forma como ubicar en dónde se quedó el cassette de la película, ¿no?, fue pues demasiado angustiante. Fue como si me hubiera caído en ese momento el camión encima, ¿no? Acordarme que había ido a la cirugía, que había ido con la ilusión de que todo quedara atrás y que solamente fuera una lesión o una cosa que tuviera remedio, y abrir los ojos, darme cuenta que no puedo ni siquiera respirar, que no me puedo mover, que me siento mal físicamente, pues también tuvo un componente bastante fuerte, fue bastante rudo. Y me tardé un ratito en entender, al menos de manera inicial. Empezaron a llegar también médicos, enfermeras, y ya me contaron el tiempo que llevaba. Y pues ahí es donde empieza una espiral emocional de tocar fondo y de decir, ¿qué es esto? Esta no es mi vida. ¿Y para esos 10 días ya sabían que posiblemente no ibas a recuperar la movilidad? ¿O todavía seguían como esperando? Pues fíjate que era un pronóstico incierto, o como dicen o decimos los médicos, pronóstico reservado. Ujú. ¿Qué significa eso? No sabemos, o sí sabemos. Pero no te queremos decir, Pinta ¿no? mal, pero no te queremos decir, por no quitarte la ilusión también. O sea, tiene una razón de ser. Por no quitarte la esperanza de golpe, y también ir haciendo un poco más suave el proceso de adaptación. La verdad es que con la lesión medular nada está escrito hasta después de ciertos meses, porque puede cambiar todavía, hay esperanza, pero sí se veía grave por el tipo de lesión, era una lesión completa, ¿no? Y entonces, pues esos momentos de despertar me empecé a sentir demasiado enojado, muy extrañado, porque no veía pues por dónde. Pensaba yo, ¿qué pasa con mis sueños? Si yo quiero ser doctor, algún día sueño con tener una esposa, una familia. ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde está mi vida? Esa era la pregunta. Y cuando no puedes ni siquiera respirar por tu cuenta, la vida se ve bien diferente. A partir de ahí, todo lo que te parecía importante, o muchas cosas a las que les dabas peso, de repente te parecen tan superfluas, tan banales, y te das cuenta, a partir de un golpe, que has tenido todo lo importante y que has estado corriendo detrás de muchas ambiciones muy humanas y muy nobles, algunas de ellas, pero
que al final no te conectan con tu verdadero sentido, con lo verdaderamente importante, con lo verdaderamente valioso. Me acuerdo que me sentía muy triste, muy enojado también. Hoy lo entiendo como parte del proceso y sé que era necesario sentir todo eso para llegar a ese punto de tocar fondo y empezar de cero. Yo lo veo así, empezar de cero puede verse como algo muy triste o muy trágico, pero en mi caso creo que fue una oportunidad de reinvención. Y ya que lo ves como una oportunidad de reinvención, pues tiene su efecto positivo, tiene un efecto simplificador de la existencia. Y yo lo que pensaba es, pues, de vivir, si es que la libro de todo esto, quiero enfocarme en eso, en lo importante nada más. Esos primeros días fueron muy difíciles. Entraba mi familia a verme, siempre estuve rodeado por su cariño, mis amigos también, pero me dolía mucho verlos también, verlos sufrir por verme así. Eran momentos muy inciertos, en terapia intensiva siempre es de noche o siempre es de día, todo es como muy raro. Hay una luz blanca permanente, ¿no?, sobre tu cabeza, sobre tu cara. Y pues sí, fueron sin duda los días más difíciles, más retadores de mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? En terapia intensiva en total un mes. Y me acuerdo que uno de esos días que yo estaba pues tristón, llegó una amiga de ahí del hospital, también doctora, y después de platicar un ratito conmigo, me dijo, oye, ¿no estás muy aburrido ya? Y yo, pues sí estaba muy aburrido, ¿no? Imagínate, todo el día viendo la misma pantallita con mi pulso, ¿no? Y el techo de ahí del cuarto, ¿no? Una lámpara con un tornillo, ese era mi campo visual. Y esta amiga, pues me llamó la atención que lo que le preocupaba o lo que le inquietaba era si yo estaba muy aburrido, ¿no? Pero al mismo tiempo era un gesto, pues no sé, se me hizo muy, muy bueno de su parte, muy empático. Y me dijo, ¿quieres que te lea un rato? Y yo estaba intubado, la verdad es que no podía yo leer y la idea de que me leyera tampoco me resultaba tan interesante en ese momento porque pues cuando estás muy abrumado como que no estás receptivo, ¿no? Y entonces me dijo mi amiga, te voy a leer, ahorita vengo. Fue por un libro que tenía en su mochila y se sentó al ladito de la cabecera de la cama y empezó a leer. Me dijo, Las Crónicas de Narnia, libro 1, capítulo 1, ¿no? Y yo pensé, no, bueno, las Crónicas de Narnia ahorita, ¿no? Y con opioides en el sistema, eso va a estar, ¿no? Va a ser un viaje 4K, ¿no? Pero mi amiga pues empezó a leer, pues, acompañándome muy, muy generosa, muy, muy cálida, ¿no? Y de repente se dio cuenta que yo había cerrado los ojos y me dijo, oye, como que no te está interesando, ¿no? Como reclamo, ¿no? Y yo pues con los ojos trataba de decirle, pues sí, pero mejor platiquemos o mejor cuéntame otra cosa, ¿no? Y me dijo, no, te voy a leer otra cosa, ya sé, tengo aquí otra cosa que leerte. Y yo pensé, bueno, va a ir por El Señor de los Anillos y esto se va a poner todavía más loco, ¿no? Y me dijo, no, te voy a leer los mensajes que te mandaron aquí al hospital. ¿Ya los viste? Y yo, ¿cuáles mensajes? Resulta que mi familia, mis amigos, en la frustración de estar fuera de terapia intensiva, de no poder transmitir su cariño directamente, se habían dado la tarea de hacer en muchas hojas y cartulinas todo tipo de mensajes de apoyo, en los que pues me ponían ahí mensajes como, aquí estamos, tú puedes, te esperamos, estamos rezando, estamos juntos. Me acuerdo que había cartulinas de, pues, de cada uno de esos círculos importantes, círculos valiosos de mi vida, desde los amigos de la primaria hasta el hospital en el que acababa de rotar, ¿no? Que ahí venían mensajes hasta de la policía, de la entrada, de personas que pues quizá habían tenido una oportunidad, ¿no? Pues de mandar ese cariño a través de una cartulina y lo hacían como un gesto pues de mucho cariño, ¿no? Un detalle valioso. Y entonces me empieza a leer estos mensajes y yo me empiezo a sentir mejor. Fue como sentir un abrazo, como sentir un apapacho. Pero hubo un mensaje entre todos esos que estoy seguro que me salvó la vida. O sea, fue un antes y un después. Y este mensaje lo mandó una amiga de mi mamá en una hoja verde fosforescente y así con letras grandes. La verdad es que hoy lo pienso y digo, qué astucia en un cuarto de terapia intensiva poner una hoja verde fosforescente. O sea, es como justo buscando que resalte, ¿no?
Tú que le sabes al diseño y demás, es un color como que atrapa tu mirada, ¿no? Y este mensaje contenía una frase de Santo Tomás Moro que dice, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que me parezca, es en realidad lo mejor. Y la verdad es que la primera vez que escuché esta frase, como que no la entendí y más bien me causó un poco de resistencia, un poco de ruido interno. Porque decía yo, ¿cómo? ¿No? Que Dios está detrás o puede estar detrás de todo esto. No es el tipo de Dios que yo imagino, ¿no? O no me hace sentido. Pero ya que se fue mi amiga y esta hoja quedó pegada otra vez en la pared, quedó hasta arriba, de tal manera que si yo forzaba la vista desde la cama, la alcanzaba a leer. La volví a leer y la volví a leer y estuve días con esa frase enfrente, además del monitor y de la lámpara, ¿no? Y la verdad es que cuando digo que me salvó la vida, no es por un efecto mágico, así místico, extraño, sino más bien despertó en mí una noción de que lo que estaba viviendo podía tener un sentido trascendente y que valía la pena aferrarme y poner lo que estuviera de mi lado para encontrar ese sentido. Y estoy convencido que eso es lo que me salvó. Digo, obviamente, primero que nada, que Dios me dio otra oportunidad, los médicos, mi familia, pero también lo que yo estaba de mi lado, intenté ponerlo desde el principio. Y lo que parecía más inmediato era la respiración. Yo pensaba, bueno, pues empecemos por algo, ¿no? Y entonces enfocarme en respirar fue mi tarea esas primeras semanas en terapia intensiva. Un trabajo de todos los días, muy arduo, y a partir de ahí ir recuperando poquito a poco esa capacidad. Me hicieron una traqueostomía, un agujerito aquí en el cuello, por ahí respiraba y me desconectaban para ver si recuperaba yo algo de función. Al principio era bien frustrante porque no podía, pero después empecé a respirar, ¿no? Como 3 semanas después, por mi cuenta. Y fue muy emocionante. Ese poder volver a respirar a mí me hacía sentir una emoción increíble. Faltaba mucho, no podía caminar, seguía grave, me sentía todavía muy mal, pero ya había conseguido algo. Y esas pequeñas conquistas se volvieron también una fuente de motivación genuina, de decir, yo quiero salir y ya hay un pequeño premio, ya hay un logro. Qué importante es como retroalimentarnos con nuestros pequeños pasos y no esperar a la última meta, porque no sabemos, no tenemos nada comprado. Hay camiones de basura en el camino que de repente hacen que tengamos que replantear justo pues a dónde vamos, qué queremos, cómo le vamos a hacer para llegar ahí. Y ese día que se llevaron el ventilador, yo me sentía como un campeón, como si México hubiera ganado el mundial, haz de cuenta. Muchos dicen, ¿y eso qué, no? Esto para mí es importante. Exacto, pero algunos me entendieron, ¿no? Sí. Y me sentía muy, muy contento, estaba muy contento. Y llegó uno de los doctores que me operó a visitarme, me revisó y me dijo, Pepe, excelente noticia lo del ventilador. Ya a partir de aquí podemos pasar a rehabilitación, empieza un proceso. Y después se acercó y viéndome a los ojos me dijo, ¿cómo celebramos? Y yo, no, bueno, este doctor sí se la sabe. Y no sé por qué, lo único que pasó por mi cabeza para celebrar este pequeño paso es que quería una coca helada. Y entonces le dije, con la poca voz que me salía, le dije, una coca. Me dice, ¿qué? Y una coca. Y yo me imaginaba así, la lata de coca helada más deliciosa, ¿no? Y él se acercó y me dijo así como, pues, ¿cómo? Estás en terapia intensiva, o sea, te vas a morir, ¿no? Y me van a correr a mí, ¿no? Y yo no sé qué cara le puse, que le dije, una coca, doc. Y lo entendió. Lo entendió y desde lo más profundo de su empatía, de su humanidad, lo tomó como un reto amistoso. Y dijo, ¿quieres una coca? Pues va. Se fue a la sala de espera, a la maquinita de refrescos, y volvió con la lata de coca más rica que ha existido en la historia. Estoy seguro que es esa. No ha habido otra. Tenía gotitas así de lo congelada que estaba, ¿no? Y le puso un popote y le dio un traguito, nada más un traguito. El traguito de coca más delicioso que te puedas imaginar. Después de haber estado intubado y con la inflamación, sabía a gloria.
y estoy seguro que lo más importante no era la coca per se, sino el gesto de conexión. O sea, la empatía tiene ese poder cuando se convierte en una acción, tiene un poder medicinal, un poder curativo, y lo viví en primera persona. Este doctor haciendo un poquito más de lo que le tocaba, haciendo algo que no estaba obligado como tal, a mí me hizo toda la diferencia. Entonces, pues a partir de ahí empecé a sentirme más motivado. Seguía grave, todavía muy incierto el pronóstico. Yo claro que decía, quiero caminar, quiero mi vida de regreso como era, quiero, no sé, como que esto quede atrás como un mal sueño. Pero a partir de ahí empecé poco a poco a decir, pues tengo que construir sobre realidades, tengo que aterrizar. Y ese aterrizar en realidades hizo que me empezara a dejar de pelear con la situación. Te puedes quedar ahí, abajo del camión, quejándote el resto de tu vida, o puedes empezar a decir, bueno, esto ya pasó, ¿qué puedo hacer a partir de ahí? Y ya, desde ahí pues empezó un proceso de rehabilitación, empecé a ir al gimnasio de ahí del hospital, estuve internado de 1 año en total, 11 meses. Nunca había estado en el gimnasio más de media hora, ¿no? Y ahora me pasaba 8 horas al día en el gimnasio. Y la verdad es que un viaje pues muy retador, al mismo tiempo muy enriquecedor. Conocí a gente bien valiosa. Si un día andas desmotivado, asómate a un gimnasio de rehabilitación en un hospital o en un centro de rehabilitación, porque ves a la gente lidiando con una de las batallas más difíciles que hay, que es contra nuestra propia pereza, nuestra propia debilidad, contra, ¿no? Una situación clínica como es la parálisis, ¿no? En donde entiendes el peso de la fuerza de gravedad, donde sabes lo que una pierna puede representar o lo que la función de tus manos, ¿no? La bendición que implica. Ahí es donde puedes de repente tomar mucha dimensión y proporción de las cosas. Y entonces pues estuve hospitalizado todo ese periodo, avanzando, recuperé algo de movimiento en los brazos, recuperé también pues un poco de control en el tronco y pude pasar a una silla de ruedas. Después de muchos meses en cama y en reposets y así, estar en una silla de ruedas fue también una conquista porque pues tu cuerpo se desacostumbra a la posición vertical, ¿no? Entonces, pues empecé también a adquirir habilidades para la silla y adaptar. La palabra adaptación se volvió la primera en la lista. Si quiero hacer algo y no puedo hacerlo, cómo ver el sí, o sea, cómo buscar esas formas de hacer distintas, ¿no? Las actividades. Y eso requiere pues creatividad, requiere también voluntad y también a gente que le gusta ver el cómo sí, que yo creo que hoy en día hay una crisis enorme de personas que buscan el cómo sí. Es fácil que nos desanimemos ante un obstáculo, que pensemos que ya no se puede y de repente te encuentras esas personas que están dispuestas siempre a ver el cómo sí. Entonces, afortunadamente estuve rodeado de muchas de ellas y pues estuve todo ese periodo de tiempo ganando poco a poco terreno sobre la lesión medular. Hasta el momento que te convertiste en un atleta paralímpico. Bueno, sí, años después. Lo primero era qué iba a pasar con mi carrera. La verdad es que yo sí creo que, no, digo, seguro nos están viendo algunos que se dedican al deporte, nos están viendo algunos atletas, que desde luego que es importante, pero en mi esquema era fundamental como el terminar mi vida profesional y amarrar de alguna manera Eso eso, pasó a ¿no? los 23 y a 23. los 24 ya estabas intentando rehacer tu vida. Exacto, a los 24 ya estaba pensando qué voy a hacer ahora con mi carrera sobre todo, ¿no? Era lo más inminente. ¿Y cómo es esa parte de readaptarte? O sea, porque pues vienes de un entorno de toda tu vida, estás 1 año fuera, pero regresar a las actividades cotidianas, ¿cómo se sentía esa, no sé, la bienvenida, quizá las miradas? O sea, ¿qué tanto impacto hasta psicológico eso representa? Porque pues todo es como raro, ¿no? Sí, la verdad es que es muy raro volver a los mismos espacios de donde saliste 11 meses antes y darte cuenta que pareciera que ahí el tiempo no pasó, Ujú, que está tu buró con las cosas que dejaste ahí guardadas, está tu, pues, no sé, el libro que estabas leyendo casi casi ahí, ¿no? ujú. Y darte cuenta que tú has cambiado, que has ido pues, a una especie de viaje en la adversidad, de donde has aprendido muchas cosas, pues implica también todo un proceso de ir asimilando.
Hoy lo veo y creo que muy a tiempo empecé como a enfocarme en mi carrera, ¿no? Sin darle mucha entrada a ese ensimismamiento que luego el sufrimiento puede generar, ¿no? Sino más bien decir que sigue, esta es mi pasión, este es mi sueño, y aunque se ve complicado continuar en medicina si no puedo mover las manos, si no puedo mover las piernas, si este es mi sueño, creo que tengo que ser fiel a ese ¿Y sueño. no era complicado que, por ejemplo, el aceptar ayuda? O sea, porque supongo que obviamente la gente se acerca a quererte asistir, Sí. pero a lo mejor una parte tuya es como, no, yo puedo, o yo lo quiero hacer, o no me ayudes, o no me mires, o no me trates diferente, Sí. pero pues obviamente todo es diferente. Entonces, ¿cómo es este proceso? Sí, pues la verdad es que eso es de lo más retador al principio. Desde necesitar ayuda para comer, ¿no? ¿Qué valor tiene el tú poder escoger en tu plato lo que quieres llevarte en el siguiente bocado? Cuando otra persona te está dando de comer, pues no sabe que la siguiente iba con un poquito de arroz y un poquito, ¿no?, de frijol y te da lo que pues esa persona o se le antoja o va viendo en el plato, ¿no? Y esto que suena simple, la verdad es que implica muchas cosas, ya que lo ves profundo, ¿no? Entonces sí, creo que tenía yo la inquietud de ver hasta dónde podía yo ir recuperando. Si había momentos en donde pues este trato de algunas personas, ¿no?, como más condescendiente o más desde la lástima, no me ayudaba y me hacía cortocircuito, aunque lo entiendo, ¿no? Y también, afortunadamente, las personas más cercanas y la gente más importante en mi vida nunca me trató diferente. Y eso creo que es también parte de la definición tanto de la familia como de los verdaderos amigos, que ellos no te ven distinto. Mis verdaderos amigos ahí estuvieron desde el día uno, tratándome igual que siempre, con las mismas bromas, con el mismo sentido del humor, con todo igual, ¿no? A veces hasta podría parecer, pues sí, ¿no? Si nos ven interactuar, ¿no?, como que la gente puede Que decir, son desalmados. sí, desalmados, exacto, porque hay mucho humor negro, mucha burla, pero en buen plan, como los verdaderos cuates. Sí. Y también hasta pedían permiso ahí a mis doctores para de repente meter al hospital alguna cerveza de contrabando. Poníamos música y venían a callarnos del cuarto de al lado. O sea, justo los amigos que se quedan después del camión, que yo creo que es importante identificar cuáles son esos amigos. No son los cuates de todos los días, no son los que solo están en la fiesta y cuando todo es abundancia y felicidad, sino los que a pesar de todo se quedan contigo en un cuarto de hospital cuando te sientes mal, cuando no te ves bien, cuando, pues sí, no hay buenas noticias, ¿no?, en un día o en un periodo. Yo creo que esos son los amigos, de verdad. Y entonces, justo con lo que estás mencionando, por lo que entiendo, hubieron amigos que se fueron también después de lo del camión de basura. Pues ¿O la mayoría se quedaron? ¿Cómo fue? sí, no, la gran mayoría se quedaron. Algunos amigos se apartaron temporalmente, ¿no? Y también tiene que ver con el procesamiento de cada quien. Alguno de ellos una vez me dijo ya algunos años después, oye, es que yo no podía verte, me dolía mucho, ¿no? Y también lo acabas entendiendo. Tampoco puedes forzar a que los demás asimilen a tu propio ritmo o vean las cosas de tu propia manera. Y hoy entiendo que su ausencia también era una forma de querer distinto. Le dolía y porque le dolía también pues se apartaba, ¿no? No estamos para juzgar las reacciones de los demás, pero en esos momentos pues los más importantes ahí estuvieron y la verdad es que la red de apoyo estoy seguro que es una pieza fundamental, ¿no? Y en cuanto a la medicina, pues tenía la ventaja de estar internado en mi escuela. Entonces, eso implicó que pudiera mantenerme activo en mis estudios. O sea, ese año se llama internado en la carrera y yo me la pasé internado. Tenía que estar todo el día en el hospital y me la pasé todo el día en el hospital. Hackeaste el sistema al mismo tiempo, ¿no? Exacto, sí. Y gracias a la voluntad de los jefes de enseñanza, de los demás residentes internos, que nunca me hicieron a un lado. Más bien decían, ahí está uno de los nuestros. Y ese sentido de solidaridad, la verdad es que es muy bonito. Entonces, las clases a veces eran en mi cuarto, me iban a comentar los casos que había, me dejaban tareas los jefes, ¿no? Y eso también me sacó de mí mismo, ¿no? Un día me dijeron que tenía paciente incluso abajo en la clínica. Y llegó el jefe de enseñanza y me dijo, Pepe, ¿tienes paciente? Y yo así, ¿pero cómo? Yo estaba en la cama, ¿no? Eran 6:30 de la mañana. Y me dice, sí, tienes paciente, que te cambien ahorita y vas en la silla de ruedas. Y yo, ¿pero cómo?
Yo estaba esperando el momento que me dijera que era broma, ¿no? Y nada, no era broma, ¿no? Y entonces, de repente me dice, ahí está, abajo ya tu paciente. Se puso de acuerdo con mi hermano y mi papá y estaban ahí mi bata, mi uniforme, mi corbata, una camisa. Y de repente, pues bajé a dar consulta. Y ese momento en el que estaba frente a la paciente, que se ve que ya habían hablado con ella, fue increíble porque fue preguntarle a un otro en qué te puedo ayudar. Y eso es medicinal. Cuando dejas de estar viendo solo por ti, lo que me duele a mí, lo que me pasa a mí, empiezas a ver por otro, eso ayuda tanto a procesar diferentes las cosas, a darle un sentido más allá de nuestra propia individualidad. Y ya, le di la consulta. La paciente como que me veía raro y el diagnóstico fue que tenía pie de atleta, hongos en las plantas de los pies, ¿no? Y ya, le mandé un tratamiento y ya, me subí a mi cuarto otra vez. Nunca me he sentido más doctor que ese día. Y eso que apenas estaba por terminar la carrera. Pero me reafirmó que eso es lo que siempre había soñado, que ahí es donde me sentía pleno y que había que ver el cómo sí. Entonces, pues terminé la carrera de medicina y después justo coincidió que regresé a la casa ya y pensé en hacer una especialidad, que siempre había soñado con ser cardiólogo o cirujano y pues tenía también que ser sensato con, con lo que puedo hacer. O sea, no puedo mover los dedos de las manos. Entonces, si lo saludo así, es así saludo yo. No puedo, no puedo estirar, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, ¿qué especialidad puedo hacer? Y al mismo tiempo me gusta mucho. Y así es como me animé por hacer psiquiatría. Entonces me empecé a preparar para el examen nacional de residencias. Fue una preparación de unos 8 meses más o menos. Y llegó el día del examen. Fuimos ahí a Tlatelolco, a una instalación de la UNAM. Me acuerdo que llegué en mi silla, me pusieron frente a la computadora. Era raro, tanto para mí como para los que estaban alrededor, porque yo pues, no hay mucho precedente de médicos con discapacidad haciendo especialidades. Cada vez hay más, afortunadamente, porque esto ha avanzado, pero en ese momento, pues sí, fue toda una experiencia y afortunadamente y gracias al esfuerzo saqué muy buen lugar, ¿no?, en el examen. Y con esa carta ir a buscar opciones. Y llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría y ahí pues metí mis papeles. En ningún momento la discapacidad fue un tema que les brincara, que eso también a mí me ha convencido, ¿no? Que tenemos quienes vivimos con alguna discapacidad, que no somos pocos, hasta un 10-12% de la población, pues tener que hacer ese activismo, ¿no?, continuo para tener el mismo derecho que los demás a las oportunidades. Y ahí en el instituto me recibieron y todo fue como muy natural, ¿no? Solo me preguntó el jefe de enseñanza, de hecho, que se apellida como ustedes, Sentíes, me preguntó, oye, ¿qué necesitas para que esto sea posible? ¿Qué adaptaciones o hay alguna cosa que tú veas? Y sí, solo hubo que mover un escritorio de la oficina de médicos y poner una chapa diferente en la puerta y con eso, ¿no? Entonces, cuando una persona también se acerca y pregunta, ahí es donde ocurre la magia, ¿no? ¿Qué puedo hacer para hacer más accesible este lugar? ¿De qué manera vemos otra vez el cómo sí? Y pues fue un camino de 4 años, entre 2012 y 2016, que estuve haciendo la especialidad. Ustedes estaban chavos todavía, 2012 por ahí. ¿Cuántos años tendrían? Pues como 11. No, bueno, ya me hicieron sentir mal. No. No, pues yo soy 95. 95. Yo 94. No, es cierto, ¿2011 dijiste? Sí. Sí. Pues No, tenían como 17, sí, 10. sí, como sí. 16. Ya los evidencié aquí Sí, con sí, el sí. cálculo mental. No, ya sé, pero como 16 años tenían, sí. Sí. Estaban chavitos. Pero, pero sí, fue pues un proceso interesante de aprender mucho. Yo tenía la inquietud de conocer más la mente humana. También me empezó a inquietar pues la necesidad que hay de atención en salud mental. Los pocos especialistas también que somos en el país. Es impresionante que en un país de 120 y tantos millones somos 5,000 psiquiatras, ¿no? Y la necesidad es muchísimo mayor. Hay un déficit enorme. En un país en donde al menos 18 millones de personas tienen un trastorno mental y que solamente 8 de cada 10, 8 de cada 10 no llegan a tratamiento, ¿no?, sino que lo viven en silencio, en la desolación de comunidades muy retiradas de cualquier servicio de salud. Y hay muchísimo que hacer. Entonces me emocioné mucho
Y al mismo tiempo empecé también a descubrir como por dónde iba pues mi línea de interés en la psiquiatría. Temas relacionados con el trauma, con la superación de estos procesos, que no es superar como decir ya quedó atrás, sino el crecimiento postraumático más bien. Y pues en esa línea me he mantenido. Puse mi consultorio, muy orgulloso como cualquiera que termina la especialidad. Ese es el sueño, algún día tener tu propia oficina, tu propia práctica, tus pacientes. Y pues sí, empezó esa etapa profesional desde 2016. No, y creo que tenía varias preguntas y así que ibas avanzando les ibas respondiendo cada una de las preguntas. Y creo que tu tipo de historia son de esas historias que realmente son sumamente inspiradoras. Y sabes, algo que me gusta, digo, sin demeritar todo el esfuerzo que hiciste tú, justamente que mencionas a ese círculo de apoyo, ¿no? Que es tan importante que muchas veces no tenemos o no reconocemos que sí necesitamos a las personas o esas personas pueden hacer un cambio real en lo que puede ser para nosotros o nosotros podemos hacer ese cambio a las demás personas, ¿no? Porque Total. no sé, tú que justamente nosotros el lema aquí es de hacer la diferencia en un mundo de indiferencia. Y creemos que las personas son muy indiferentes hacia las demás personas y con un simple gesto puedes cambiarle la vida a alguien, ¿no? Tú lo mencionabas desde el policía Sí, que se aventuró y no dudó en ir a ayudar porque pudo haber dicho ese no es mi problema y haberse ido y nadie le hubiera dicho nada. sí, ¿no? O esa hoja verde que tanto mencionas, y tuviste la oportunidad, por ejemplo, de preguntarle si sí fue a propósito que fuera ese color de la hoja Sí. o fue casualidad. No, sí, todo fue muy deliberado. Todo fue con la intención así, justo de que se notara y que ella sintió, luego me dijo, yo sentí en mi corazón que eso era lo que podía aportar en ese instante, ¿no? Oye, ¿qué pasa con tu vida después de eso? O sea, empiezas a estudiar la Ujú. especialidad, Sí. pero pues tu vida aparte de la escuela, ¿cómo se empieza a desenvolver? O sea, ¿qué hacías? Pues sí, la verdad es que bastante bien, o sea, fue una readaptación también a todos los demás espacios, a continuar activo en mi vida social, también a atreverme otra vez a, pues a buscar tener una novia. ¿Y cómo es ese proceso? Pues la verdad es que retador, porque me veía en el espejo y ves, pues no sé, ves a otra versión de ti. No es que sea mejor ni peor, pero adaptarte a eso y aprender a aceptarte y a quererte y a verte valioso y a sentirte lo suficientemente capaz y a sentirte pues distintamente también, pues sí, como o sea, merecedor de amor y capaz de amar, ¿no? Ujú. Que eso, independientemente de la discapacidad, yo creo que es un proceso que atravesamos todos en la juventud, ¿no? Ujú. Que te la vas creyendo y por momentos te entran más dudas, pero a mí me ayudó a reafirmar también. Y la silla de ruedas, curiosamente, se volvió también un gran filtro para personas que ven solamente lo superficial, ¿no? Entonces, con las personas que pues llegué a tener algún tipo de relación más cercana, más profunda, de pareja, pues era literalmente como, no sé, como si la silla no existiera y personas que pues ven más allá, ¿no? De esa capa superficial. Entonces, pues fue un proceso también interesante, como en todas las historias también de noviazgo y pues, hubo de todo, ¿no? Altas, bajas, problemas, tal, pero un proceso que estoy seguro que me abrió mucho también a la vida. De hecho, desde el hospital me enamoré de una terapeuta que me daba terapia de repente, ¿no? Y sí, no, es impresionante lo que pasa o sea, en ese proceso. Yo creo que estás muy vulnerable y al mismo tiempo muy puro, ¿no? En lo que sientes. Y entonces, pues fue así en el gimnasio, como de repente una miradita y de repente, ay, me va a dar terapia a ella también, ¿no? Y un día me animé a invitarla a salir a el restaurante del hospital. Entonces me puse mi camisa, me puse loción, ¿no? Sintiéndome como si Ujú. fuera a salir con una niña que me gusta, ¿no? Y bajamos a tomar un cafecito ahí al restaurante del hospital. Y eso estoy seguro que me conectó también de otra forma con la vida. Platicamos y nos hicimos muy amigos primero, convivíamos mucho y un día le pregunté que si quería que fuéramos novios y dijo que sí. Me acuerdo de lo que sentí porque era tan contrastante estar al mismo tiempo en el hospital Sí, sí. y dijo que sí y empezamos un noviazgo
digo, manteniendo lo profesional lo más separado posible para que no le afectara tampoco a ella en su carrera, ni mucho menos. Y un día me dijo, oye, me voy a ir a correr el maratón de París, ¿no? Y luego quiero correr por ti. Y yo así, no, bueno, nunca me habían dedicado a algo así, ¿no? Y yo dije, qué padre, ¿no? Qué padre. Y se fue y corrió con una playera con nuestra foto, el maratón de París. Y cuando regresó me dio un cuadro con la mitad de la medalla, ¿no? Que la verdad es que se me hizo un detalle súper bonito, porque la playera decía, va por ti, ¿no? Y que una persona corra un maratón, quienes lo han corrido saben lo que implica, ¿no? Pensando por ti, pues se me hizo increíble, me transmitió mucha fuerza, mucho amor, ¿no? Y pues bueno, esa relación terminó un año después de haber empezado, pero pues nos dejó, yo creo que a los dos, una huella profunda. Ya tiempo después nos encontramos, nos reencontramos y muy cuates, la verdad. Ella tiene hoy una familia, yo también ya tengo mi propia familia, pero fue en un momento clave y la verdad es que sí, le tengo mucho agradecimiento, mucha gratitud a ella y a lo que representó. La verdad es que, no sé, me hizo sentir pues muy querido y muy de vuelta después de lo que había pasado, ¿no? ¿Y cómo es que decides que tienes que empezar a inspirar a las personas? Ya. Porque ahorita, bueno, nos has contado toda esa transición y lo has hecho tan interesante que Manuel y yo, mira, calladitos, no hemos dicho nada durante todo el podcast. Generalmente no somos tan callados. ¿Cómo es que dices, yo quiero ahora ser el que inspire y quiero llevar mi mensaje hacia las personas? ¿Cómo es que te surge esa espinita a ti? Pues mira, es en la búsqueda de nuevos sentidos a esto que ocurrió. Una vez en una comida de cuates me preguntaron, oye, ¿y cómo te fue en el hospital, en la rehabilitación? Como muy interesados en que les platicara. Y esa primera vez que les platiqué, me acuerdo que sentí el poder que tiene la catarsis. Simplemente sacar lo que traemos, compartirlo con alguien a quien le importa, permite un espejeo y un reprocesamiento, ¿no? De lo ocurrido. Y de esa comida salió, oye, ¿por qué no vienes al congreso de tal escuela a dar una conferencia? Fue en 2011 y yo, claro que sí, eran 1500 jóvenes de repente, ¿no? En un auditorio y yo enfrente y entonces dije, pues voy a platicarlo primero desde lo más honesto y desde lo más sincero. Creo profundamente en que los testimonios genuinos son los que al final ayudan. También desde la vulnerabilidad, porque los chavos creo que no necesitan, o la gente no necesita que alguien se pare con sus medallas a decir, miren mis logros, miren mis trofeos, ¿no? Eso puede motivar en alguna escala a algunos, pero después se pasa. A mí no es algo con lo que conecte la mayoría de la gente. En cambio, cuando dices, te voy a platicar de cuando no vi claro, de cuando no pude, de cuando sentí todo esto, de un camión de basura que llegó a mi vida como ha llegado a la tuya, ahí es donde la gente puede abrir, ¿no? Una parte muy especial y muy vulnerable de sí misma, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta y dije, oye, esto pues creo que es uno de los sentidos escondidos detrás de esto. Quiero hacer algo con ese camión de basura y eso pues se fue materializando, ¿no? Más que en inspirar a la gente, o sea, yo no me definiría como alguien que inspira a la gente, en compartir. O sea, para mí esto es como abrir una parte de mi vida y más que dar recetas, fórmulas, es simplemente conectar, ¿no? Y a partir de ahí la gente me ha dicho de repente, oye, esto que dices me hizo sentido, esto que dices no me hace sentido, ¿no? Yo estoy pasando por una crisis, no veo claro, mi camión de basura está más pesado, ¿no? Y yo, pues no es competencia, ¿no? pero el punto es que eso nos conecta, ¿no? ¿Y fue difícil la primera vez que diste el testimonio? Pues me puse nervioso, sí, todavía me pongo nervioso. Aunque han pasado muchos años, siempre antes de subir a un escenario o antes de estar frente a un grupo de personas, aunque sean poquitas, siento esa cosquillita en el estómago como de nervio, pero sí, al principio era más. Sobre todo como si estuviera yo abriendo una parte de mi vida, pues obviamente muy delicada, muy íntima, muy personal, pero precisamente por eso valiosa, ¿no? Y entonces sí, me puse nervioso. Algunas todavía de repente me pongo nervioso, pero pues se volvió también una oportunidad increíble de conocer a muchos, de viajar, de
de conectar, ¿no? Con personas que de otra manera quizá no hubiera conectado, ¿no? No, y es que aparte siempre va a ser diferente. O sea, a pesar de que tengas obviamente ya una idea de lo que quieres decir, siempre la audiencia te puede inclinar hacia un lado o hacia el otro, Sí. o que veas que está receptivo de una forma o que no, y entonces eso hace que siempre pues sea, aunque sea la misma conferencia, siempre va a ser diferente en todos los aspectos. Siempre. Pero, él porque se brincó ahorita una parte, pero a ver, a mí sí me gusta mucho hablar de amor y me interesan mucho esos temas. Sí, Ok, tuviste esta relación con con esta persona, sí. pero después, ¿qué pasa? O sea, actualmente mencionaste que tienes, pues, es tu esposa Sí. y tienes familia. O sea, ¿cómo llegas a eso? O sea, a mí sí me interesa conocer la parte romántica No, claro. después de... Pues mira, como suele pasar, ¿no? Muchas veces, cuando menos te lo esperas, conoces a esa persona, ¿no? Y yo conocí a Susana en el 2017. Bueno, ya la conocía un poco antes, pero la conocí bien en el 2017. Y la verdad es que fue muy fácil como empezar a sentir cosas al verla. Ujú. Yo estoy seguro que su esencia, su bondad, su sonrisa, su autenticidad despertaron en mí luego una inquietud, ¿no? Y entonces le invité un cafecito que se convirtió luego en unas cubas, ¿no? Se siguió como desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche y con tanta naturalidad como si de verdad nos conociéramos de muchísimo tiempo atrás. Eso es lo que pasa. Sé que muchos lo describen, muchos que han tenido una relación significativa lo describen como, sí, pues ese flechazo, ese momento, ¿no? En donde de repente dices, ah, caray, siento que la conozco de toda la vida, ¿no? Y empezamos poco a poco a salir, también respetando el proceso, respetando, pues, no sé, yo te diría los tiempos del corazón, que hay que respetarlos, ¿no? Y a partir de ahí, pues llegó el momento de empezar a andar. Empezamos un noviazgo, la verdad, muy, muy padre, muy, siento que muy auténtico, muy nuestro. Y pues no había más que pensarle. Yo tuve muy claro desde pronto que quería pues irnos para toda la vida, ¿no? Y plantearle que nos fuéramos para toda la vida. ¿Por qué? Pues porque entendí que era ahí donde quería estar, ¿no? Y que era con ella, con quien quería pues hacer mi vida. Hubo muchas anécdotas que te podría platicar, pero una en particular que tiene que ver justo pues, con algo relacionado con la lesión medular. Es muy importante aclarar que Susana nunca llegó conmigo ni como rescatadora, ni como enfermera, ni queriendo agarrar ese rol, sino más bien viendo a la persona, viendo a un hombre que anhela, que sueña, que quiere. Y entonces un día estábamos viendo una película, un domingo, clásico domingo de bajón, que estás en la tarde así como pensando en la semana y tal. Vimos una película y de repente, no sé por qué, me nació preguntarle, oye guapa, ¿a ti no te importa que yo use pañal? Porque pues sí, quienes tenemos una lesión medular vamos a tener nuestros accidentillos y, ¿no? Y estoy seguro que era un reflejo de mi propia inseguridad respecto al pañal. Sí. ¿No? Que le dije, ¿no te importa? Y como que ella estaba más en la película que en lo que yo le preguntaba y medio que volteó. Espérate. Confundida. Es la mejor parte. Exacto, ¿de dónde viene tu pregunta? ¿No? Y yo, sí, o sea, ¿no te importa que use pañal? Y me dice, no, no, al contrario, me gusta tu pañal. Y yo, está mal esta mujer, ¿no? Lo bueno es que ya llegó con un psiquiatra, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo que te gusta mi pañal? No me gusta que te guste mi pañal. O sea, ¿cómo? Y me dice, no, lo dije mal. Me gustas tú con tu pañal. Y ahí dije yo, wow, es que es eso. Esa persona que te ve con todo lo que implica. Que te ve más allá, que te ve en las buenas y en las malas, pero de verdad, no de palabra como nos gusta a veces decir en el discurso romántico, ¿no? Del amor romántico, sino que entiende que somos mucho más que una fachada y ahí es donde una persona abraza las partes de las que yo mismo me sentía inseguro, ¿sabes? Y ya, de ahí se volvió hasta un tema de conversación, de muchas bromas. Un día llegué y le dije que me estaban invitando a ser modelo para una campaña de pañales para adultos, que si no le importaba, ¿no?
Y se me quedó viendo así, ¿pero cómo? Y yo, sí, pero no sale la cabeza. Le digo, de aquí para abajo. Y después de un rato me dijo, bueno, si tú quieres, ¿no? Y ya no, era broma, ¿no? Y así, o sea, como relacionándonos con esto, con mucho humor, con mucho amor. También de repente cuando he viajado a Estados Unidos le digo, mira, hay pañales de colores. No, hombre, compra 2 paquetes. Por meterle también un componente como de, pues hasta de juego divertido entre Sí, pues pareja, sí es ¿no? algo que ya existe, o sea, como por qué tienes que odiarlo, pues ya lo vuelves parte de tu vida. Pues y yo no conozco a nadie que no haya usado pañales alguna vez en su vida. Exactamente. Entonces, pues eso también nos conecta y nos hace darnos cuenta que esta parte de la autonomía, de la independencia, de yo tengo que poder con todo siempre, es una gran mentira, ¿no? Somos altamente dependientes, la vida cambia en un instante, no nos gusta reconocer eso, pero cuando lo aceptas, dejas de pelear con la realidad, fluyes mejor. Es decir, yo no tengo control sobre muchas cosas y está bien que no lo tenga. Lo que puedo hacer es enfocarme en lo que está de mi lado, dar lo que quiera y pueda dar, ¿no? A quienes estén cerca, se lo merezcan, o sea, yo se los quiera dar. Y eso es lo que me da a mí un sentido profundo, ¿no? Que al final no tengo nada comprado, como nadie. No sé si habrá más camiones de basura en mi vida. Espero que no, como todos. Pero también soy consciente que la vida tiene una adversidad, que esto no es un cuento de hadas ni una fantasía. Y que lo importante es qué hacemos, ¿no? En ese cuento. Y no en un sentido de trascendencia vana, superflua o del ego, sino a través de la conexión, la huella que puedes dejar en otros. Yo por eso admiro el trabajo que hacen ustedes también, de tratar de llegar a otros, de dejar una semilla, y creo que de eso se trata. Necesitamos más mensajes así, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, qué cool y qué padre el proyecto. Oye, y ahora que tienes familia, ¿cómo? O sea, porque evidentemente en algún punto cuando pasó el accidente tú pensaste y lo mencionaste, ¿qué pasa con mi vida? O sea, con mi proyecto de querer ser papá, de tener familia, de casarme, o sea, de estudiar. Y ahora que te das cuenta que todo eso sí fue posible, ¿qué tanto cambia tu percepción ahora? O sea, evidentemente cambian algunas cosas, pero muchas otras cosas fueron normales. Pues sí, la realidad es que la vida adquirió una normalidad distinta. Sí. Y eso también es muy esperanzador. A veces nos aferramos a que el guión se tiene que cumplir al pie de la letra y pocas veces ocurre así. Casi siempre es necesario ir acomodando sobre la marcha y hacer las cosas distintamente buenas. A mí me ha sorprendido todo lo que se ha abierto en mi vida a partir de esta vivencia, no nada más en experiencias, en oportunidades, sino en desarrollo. La verdad es que así como ocurre con las escuelas o como ocurre con los gimnasios, no es un lugar en donde uno vaya necesariamente a pasarla bien Sí. cuando estás enfocado, ¿no? Y aprendes a valorar, pues sí, justo el sentido que tiene el no pasarla bien, el sentido que tiene el esfuerzo, como cuando pues sí, te dedicas a algo y dices, híjole, no la pasé nada bien, pero vale la pena. Entonces, la experiencia como escuela no la cambio por nada, porque me hizo vivir distintamente mejor, ¿no? Y eso es algo que pues, al final me ha liberado mucho de las cargas que tiene luego esta cultura que nos dice es que eres como te ves, eres lo que puedes, eres lo que tienes. La verdad es que no, eres mucho más que eso, ¿no? Entonces, pues en ese sentido no la cambiaría por nada. Y así es como se abrió la oportunidad también de hacer deporte. ¿Y Que cómo no, es eso? O sea, ¿cómo es esa travesía de ahora empezar a dedicarte a un deporte completamente distinto y justo competir contra historias? Porque todas esas personas tienen una historia detrás. sí. Entonces, ¿cómo es esa adaptación? Pues mira, como muchas cosas en mi vida, fue accidental también. Ah, ¿por qué? Porque un día ya tenía como 2, 3 años que había salido del hospital, de la especialidad me refiero, o sea, 2017 por ahí. Un día se presentó la oportunidad de entrar a una alberca. Y yo solo había tenido, después del accidente, una oportunidad de entrar a una alberca, un viaje a Acapulco familiar, que entré con un chaleco salvavidas, íbamos en familia en un hotel. Y de repente estaban mi papá y mi enfermero adentro de la alberca conmigo, cuidando, como que no me fuera de lado, que no me ahogara. Y de repente se inclinó mi cuerpo hacia adelante y por efecto del chaleco quedé sumergido
en la alberca. Y me empecé a ahogar. Y pensarías, pues ahí estaba tu papá, ahí estaba tu enfermero. Y yo me empecé a mover desesperado y no me sacaban. No me sacaban. Y yo, pues ya valió. Le di un trago al agua de la alberca y me moví más desesperado. Y en eso ya como que me jalan entre mi papá y mi enfermero. Y yo salgo furioso. Y les digo, o sea, ¿qué les pasa? Ah, pensamos que estabas nadando, me dice. Y yo, no, bueno, o sea, después de un año hospitalizado, esto iba a acabar como humor negro, así se vino a ahogar a Acapulco. Enfrente de Enfrente nosotros. de nosotros, ¿no? Y ya me recuperé y quedé pues un poco ciscado de las albercas. Tú, ya no puedo confiar en ellos, tengo que aprender a nadar por mi cuenta. Es una lección valiosa, no puedes confiar en nadie. Pero el punto es que desde 2011 que fue eso, hasta 2016, 17 que se presentó otra vez la oportunidad de entrar a una alberca, pues yo había asumido que eso ya no sería para mí. Y entonces un día se presentó el chance, entré a una alberca y dije, a ver, esta vez sin chaleco, porque hay que aprender de las lecciones, ¿no? Y entré sin chaleco y me puse de muertito, como todos aprendemos a nadar así de muertito, ¿no? Y me di cuenta que podía flotar. Y eso se sintió tan bien, estar suspendido como en medio de un lugar en donde no necesitaba una silla de ruedas, donde no necesitaba que alguien me empujara o me cargara. Fue muy liberador. Y entonces empecé a moverme y me di cuenta que podía desplazarme. Y estaba nadando de dorso, así, con los dos brazos haciendo como remo de alguna forma. Ujú. Y estuve un ratito ahí muy emocionado. Y al salir de ahí de la alberca ese día, dije, voy a buscar un profesor, un entrenador. Entonces en la computadora me puse a buscar entrenadores de natación para personas con discapacidad. Y me salieron ahí varios resultados. Los revisé y en uno de ellos venía el currículum de varios profesores de natación paralímpica. Y entonces los revisé y así, y de repente uno que se veía muy picudo, así, un profesor cubano con todas las credenciales y muchos logros deportivos. Y hasta abajo venía su mail, el profesor Ulises Menéndez. Y dije, pues de aquí soy, le voy a mandar un mail. No espero mucho, pero pues, ¿quién quita? ¿No? Sí. Y entonces le escribí un mail poniéndole un poquito de mi situación y lo que estaba buscando. Y me sorprendió que a los 5 minutos llega la respuesta. De esas personas que contestan los mails así como les llegan, ¿no? Ujú. Que yo no soy de esos. Casi todos mis mails o mis mensajes empiezan así, hola, perdón por la tardanza, ¿no? Pero me contestó luego, me puso, José, con mucho gusto te puedo ver en el Comité Paralímpico Mexicano el martes a las 6 de la mañana. Y yo, no puede ser, era domingo, el martes a las 6. Y dije, pues va. Llegué al Comité Paralímpico, está por el aeropuerto, allá al lado del Foro Sol, el Foro GNP. Y era todavía pues muy, muy temprano, de esas veces que está oscuro, hace frío y como primer día de clases. No sabes qué te va a esperar ahí. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 20, 29, 30 por ahí. Ok. Sí, 30. Y ya, no había que preguntar quién era el entrenador. Al llegar a la alberca nos recibe ese olor así como a cloro, calorcito. Y se veía ahí imponente con su uniforme de México. Aparte mide como 1,90 y un silbato. Y había otros atletas entrenando. Y nos presentamos y me dice, pues a ver, quiero ver cómo nadas. Y yo, pues muy bien, ya tengo un día de experiencia. Entonces a la alberca, pues órale. Y ya, me entro a la alberca, empiezo a nadar igual de dorso y tratando de mantenerme en el carril porque me habían reservado un carril. Y después de un rato yo nada más veía con los goggles empañados ahí, como que ahí estaba el entrenador, ¿no? Como que me veía. Y de repente ya me hicieron señas, ya acabó la prueba, ¿no? Y yo así, ok, ¿no? No, me sentí como cuando vas a un concurso de canto o a una audición. Y te dicen, ya, a la primera nota, ya, ¿no? Tú no vas a cantar, ¿no? Y ya me fui a cambiar y me dice el entrenador al salir de ahí, me dice, mira, voy a ser muy honesto contigo. No nadas. Y yo así, bueno, se agradece siempre que alguien sea muy honesto contigo. Pero ya que alguien lo tenga que aclarar, dices, pues no viene una buena noticia, ¿no? Sí. Y me dice, mira, sí, prácticamente no puedes nadar. Se te van los pies para abajo en el agua, te frena mucho la espalda, tienes como mucha resistencia,
pasiva, no puedes abrir los dedos, entonces tu remo es muy ineficiente. Y así me dio toda una lista de razones por las que parecía mala idea que nadara. Y de repente me dice, justo por eso puedes ser un atleta de mucho interés para nosotros. Y yo, ¿cómo? ¿No? Y resulta que el deporte paralímpico te da muchas sorpresas, ¿no? Me dice, mira, te explico. Aquí funciona por categorías de acuerdo al nivel de discapacidad. Las competencias son de acuerdo a tu nivel de discapacidad y personas con tu nivel de discapacidad no tenemos muchas. Me ofende, pero lo tomo. Exacto, me ofende, pero lo tomo. Y a veces menos es más. Y en deporte paralímpico es impresionante. Cómo se podía volver es una oportunidad. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? Sí, si tú quieres, te voy a tener compitiendo pronto en eventos internacionales. ¿Alguna vez te imaginaste todo esto? Y yo, nunca, nunca. Yo había sido más bien el matado en la escuela. O sea, el deporte pues era una clase que teníamos, ¿no? Pero nunca había sido deportista. Y las paradojas de la vida, cuando menos me he podido mover, me convertí en deportista de alto rendimiento. Y de alto rendimiento yo no sabía qué implicaba entrenar diario, yo no sabía qué implicaba todo un manejo multidisciplinario, nutrición, psicología, cámara hiperbárica, fisioterapia, etc. Y la verdad es que sí, fue un descubrimiento bien, bien padre. El entrenador cumplió con su palabra y a los 8 meses estaba compitiendo. Nunca había representado a México yo en nada. Y de repente escuchar eso en Colombia fue la primera vez. Representando a México, viene José Villela y está en una alberca y nadar contra otros, como dices, que tienen todo un pasado y que el que estén ahí es una historia de superación, que el que estén ahí es una historia de decir que no al no se puede, de creer en sí mismos, ¿no? Yo creo que el mensaje del movimiento paralímpico por eso es tan poderoso, porque nos dice, aquí nadie se raja, aquí nadie, ¿no? Puede decir, Sí, ya no se pasaron puede. por lo que... Exacto. Y ves ahí las compensaciones con espíritu ante déficits físicos o sensoriales. Entonces, también para los que no conozcan mucho del movimiento paralímpico, acérquense porque se van a llevar una enorme lección, una enorme escuela de valores y virtudes. Hay un documental en Netflix que se llama The Rising Phoenix, que se los recomiendo mucho, que habla de la historia del movimiento paralímpico y con algunos casos concretos de atletas. Y la verdad es que no te deja indiferente ya que lo ves, ¿no? Y así empezó. Gané mis primeras medallas deportivas. Luego se puso más serio y me fui al mundial, a la serie mundial a Berlín. Ok. También gané 2 medallas ahí. Y después un día estaba en casa y me marcó el entrenador, que tenemos un humor negro en el paralímpico bastante severo. Y contesto y le digo, ¿qué pasó, coach? Y me dice, tocayo, ¿estás sentado? Y yo, desde el 2010, profe. Y dice, nos vamos a los Panamericanos de Lima, 2019. Clasificaste. Yo llevaba poco tiempo realmente para lo que toma una carrera deportiva ya estar en este tipo de eventos, pero me colé y fue una experiencia increíble, desde ir por los uniformes, el abanderamiento en Palacio Nacional, el estar, pues sí, representando a tu país, ¿no? Lejos, en esta nueva faceta, como psiquiatra, pero a la vez deportista y más que eso, como José, ¿no? Que si me dices cómo defines a José, creo que me cuesta definirlo porque justo tengo como, no sé, muchas ramas o muchas cosas que tal vez no conectan mucho entre sí, pero al final lo acaban haciendo, ¿no? Y eso es lo que me gusta de mi vida, que me he planteado que sea una vida genuina, una vida completa, una vida donde no me quede con nada, ¿no? Y que al final pueda llegar con mi cuerpo así ya como un trapo viejo, ¿no? Y decir, hasta aquí, ¿no? No dejé nada, di todo lo que pude, ¿no? Y pues ya el camión de basura me adelantó un poco ese proceso, porque mi cuerpo es verdad que tiene algunas limitaciones. No te diría que vivo con una disfunción, porque no concibo la discapacidad así desde el modelo médico. Yo creo que más bien la discapacidad es una forma distinta de funcionar, nada más, y que cada cuerpo funciona diferente. Lo que se trata es que hagamos entornos en donde no existan esas barreras. Yo, en la medida en la que una barrera arquitectónica o una barrera cultural
¿no? No me permite acceder a todo eso, me convierto en una persona con más discapacidad. En cambio, si estoy en un entorno en donde no necesito, ¿no?, de ayuda de otros, no necesito de la buena onda o de la compasión de los demás, sino que puedo despertarme y hacer mi chamba, ir a los lugares que quiero, hacer lo que me gusta, ahí la discapacidad disminuye. O sea, es un fenómeno que viene más bien desde afuera, ¿no? Y también sobre la resiliencia, que hace ratito lo mencionaba Héctor, es importante decir que no ocurre solo en el individuo, ¿no? O sea, la resiliencia no es algo que uno diga, es que yo soy resiliente. No, existen más bien redes y contextos resilientes. Yo que vivo con una lesión medular, jamás me atrevería a decirle a otra persona con lesión medular, con menos acceso a oportunidades, a servicios de salud, a una profesión, oye, échale ganas, mira, yo sí se puede, o veme, ¿no? Veme a mí, para nada, porque cada caso ocurre en un contexto bien distinto. Y hay contextos bien complicados. O sea, yo estoy convencido que hablo desde un enorme privilegio, el privilegio de haber tenido unos padres amorosos, una familia amorosa, amigos, una escuela. Y esto no es la realidad de la mayoría de la gente con discapacidad. Entonces, esto también es un gesto, pues, de empatía hacia los demás. No pensar que todo depende del echarle ganas, del ponerle buena cara. Hay situaciones bien complicadas, ¿no? Y más que juzgar, lo que podemos hacer es estar ahí, ¿no? Ver qué podemos aportarle a gente que está pasándola mal y a partir de ahí, pues sí, volvernos más humanos. Yo creo que sí nos humaniza esa conexión. ¿No? Pues, creo que es un mensaje muy poderoso lo que estás mencionando, porque justamente bajo tu experiencia y bajo tu ejemplo, creo que las personas que nos están escuchando pueden sentir lo que estamos sintiendo Manuel y yo en este momento, porque tú decías que no te consideras una persona que inspira, pero yo difiero en eso, porque realmente tú lo vas contando y yo digo, ay, yo tengo muchas ganas de salir allá, o sea, porque te va, esa historia, la realidad es que sí te va, pues, poniendo de que, pues, si tú bajo ese tipo de circunstancias en el que ese camión de basura te cambió la vida, en un momento hubiera parecido que para mal, pues te fue abriendo muchas otras puertas que a lo mejor no hubieran sucedido de esa forma si no hubiera estado ese camión, ¿no? Desde la parte paralímpica, desde el estudiar psiquiatría, ¿no? Porque tú decías, yo quería ser cardiólogo y terminé estudiando la parte de psiquiatría, desde tu esposa que también te fue ayudando a abrir la puerta a personas que realmente importan o realmente merecen la pena, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por la parte superficial, ¿no? Yo En tengo ese una tipo duda. de cosas. ¿A qué edad conociste a tu esposa? Yo tenía 31. O sea, justo ya cuando habías empezado. Había empezado a nadar. ¿Y qué pensaba? ¿Ella? Sí. ¿De qué? ¿Del deporte? O Sí, de que, ¿qué estás haciendo en una alberca? Ah, pues sí, le llamaba la atención. Sí. Sobre todo el que fuera así tan temprano a entrenar y decía como ¿no? O sea, pero ya luego, pues sí, Ah, fuimos es que ya eras un rockstar en ese momento, ¿no? Ya No, tenías medallas y todo. no, iba empezando. Pero luego, pues se subió al barco y se volvió también, ¿no?, una fuente de inspiración, de anhelo, ¿no? Y nos dimos cuenta que el deporte, más allá de los logros, o sea, era todo lo que te estructura, toda la disciplina que genera, ¿no? ¿Y qué tan competitivos son? Pues hay de todo, ¿eh? Sí, como en todos lados hay de repente entornos altamente competitivos. Estando en Lima justo en los Panamericanos, estábamos en el cuarto de llamado ya para salir a la competencia y pues como suele ocurrir en los cuartos de llamado en natación, ya tienes que estar muy concentrado y hay algunos que utilizan como estrategia el distraer al rival, ¿no? Ujú. Entonces se empiezan a golpear o gritan, ¿no? O te pueden decir, oye, se te rompió el traje de baño para distraerte, ¿no? Y todo eso juega al momento de la competencia. Entonces tienes que estar tú muy enfocado, muy en lo tuyo. Y estábamos ahí y de repente nos dimos cuenta que estábamos bastante nerviosos y un chavito de Canadá que estaba en el HIT voltea y nos dice, vamos a divertirnos, ¿no? Y ese momento fue como, claro, pues últimamente estamos aquí para divertirnos y venga, ¿no? Vamos a sacar lo mejor de nosotros, pero ya es un triunfo el que estemos aquí. Y eso se ha vuelto una oportunidad de diversión, de conexión también. Y pues sí, entonces conocí a Susana en 2017 y ya como 2018 finales, dije, ya no tengo nada que pensarle. Y qué importante es hacer favores de repente porque luego te los puedes cobrar, ¿no? ¿No es cierto? A un cuate que valoro mucho, estimo mucho,
Una vez le dio una infección regresando de un viaje y me pidió una receta médica, la clásica receta que te piden siendo médico, ¿no? Sí. Y yo, sí, claro, te doy tu receta de antibiótico. Y lo agradeció mucho, porque era domingo en la noche. Y él tiene una empresa de aviones ejecutivos y helicópteros. Yo nunca me había subido a un helicóptero, y entonces se me ocurrió todo el plan en la cabeza y dije, ya sé, le voy a decir que si quiere ser mi esposa en un viaje en helicóptero. Y entonces se armó todo, quedamos en un sábado en un helipuerto al sur de la Ciudad de México. Yo le dije a Susana que teníamos una comida de trabajo con doctores. Me puso cara como de no manches, qué flojera, ¿no? Íbamos llegando ahí al lugar en donde pues, nos iba a recibir el helicóptero y de repente me dice Susana, oye, ¿podemos parar en una farmacia? Es que no me puse desodorante, ¿no? Y yo, no puede ser, así yo con el tiempo calculado de que ella... Y yo así con cara de, sí, claro, no hay prisa, es solo una comida médica, ¿no? Y ya, salimos en helicóptero, nunca nos habíamos subido ninguno de los dos. Fue padrísimo recorrer la ciudad y aterrizamos en un lugar en el Ajusco, así como en medio del bosque. Y había una mesa y había una comida. Y pues le hice la pregunta, ¿no? Esa pregunta pues, que implica tanto y que muchas veces no te das cuenta de la dimensión, ¿no? Pero que al final es lo que hace valioso el compromiso. Cuando dices, oye, ¿cómo ves? Va para toda la vida, va de corazón, vamos juntos, ¿no? Y si es contigo, lo que venga, ¿no? Y pues así estuvo. Estuvo muy padre. Dijo que sí, cosa que es importante. Y sí, porque si no, imagínate, ¿no? Y nos casamos hace ya poco más de 6 años. Una boda también increíble. Todavía la recuerdo y pues fue una noche muy especial para los dos, para nuestras familias. Y pues ya, desde entonces en este proyecto conjunto. Sí creo que desde nuestra autonomía, ¿no? Siendo cada uno un individuo, hemos aprendido a ser equipo, hemos aprendido también a ver por el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Del otro, lo que está en nuestras manos, sin dependencias tampoco emocionales, sin sacar ahí en la relación de pareja pues los temas también que tengan que ver con nuestro propio desarrollo individual, pero al mismo tiempo compartiendo. Eso es lo que se ha vuelto, ¿no? Hemos compartido mucho, nos reímos mucho, que eso es importante también. La molesto un poco, ¿no? Ella es de risa fácil también ante de repente mi sentido del humor o lo que sea, y eso nos hace pues también ir fluyendo en el día a día, ¿no? Y sobre todo pues que estamos viendo hacia el mismo lado, cada quien desde su circunstancia, pero desde el mismo ángulo y de la mano, que creo que es lo importante, ¿no? Y luego, ¿cómo es esa parte de tener familia? Pues bueno, ahí estamos todavía en planes, en proceso. Estamos abiertos a la posibilidad de ser papás, aunque también sabemos que ya no tenemos algunos factores como de nuestro lado, ¿no? Hemos estado en proceso de intentar ser padres biológicos, también de ser padres adoptivos, pero son temas pues tardados de repente, ¿no? Que no están tan en nuestro control, pero muy ilusionados con la idea, si es que es lo que toca y lo que Dios quiere, estamos más que abiertos, y si no, también estamos convencidos que nuestra familia está completa, ¿no? Siendo nosotros. Hay familias de 2 también, que pues sí, que tampoco es que sea a fuerza, ¿no? Otra vez hablando del guión, uno puede decir, a mí me gustaría, pero en ocasiones también existen pues limitaciones o momentos donde no se da, ¿no? Entonces estamos en esa etapa, en ese proceso. Ok. Oye, ¿y en algún punto te has preguntado, Ujú. o sea, ya en esta etapa, cómo sería tu vida si no hubieras tenido el accidente? Pues sí, fíjate que sí me lo he preguntado, pero te soy sincero, cuando detecto que mi mente empieza a irse por los terrenos del hubiera, no le doy mucho chance, ¿no? Sí. Porque me parece tortura innecesaria, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si ese día no hubiera amanecido donde amanecí, o si me hubiera ido más rápido, más lento, o me hubiera parado por una coca mejor ese día y no la coca ¿no? de un mes después en terapia intensiva? Te vamos a conseguir patrocinador con Coca. La verdad es que sí, Coca-Cola, patrocíname. Pero no, y si aparte sí, yo creo que esos patrocinios son los más valiosos porque es real que Sí. una Coca hizo toda la diferencia, ¿no? Pero el punto es que, pues sí, el terreno del hubiera no es un terreno donde yo me mueva habitualmente,
pero pues es inevitable que de repente sí surja como la duda, ¿no? ¿De dónde estaría? No te sé decir si sería cardiólogo, sí sé que no sería psiquiatra tal vez, ¿no? Estoy seguro que no hubiera ido a unos panamericanos, ¿no? Sí. Y estoy casi Y menos seguro... paralímpicos. Menos paralímpicos. Bueno, sí, tienes razón. No lo había pensado así, pero sí. Menos paralímpicos. Y que, pues sí, que mi vida no existe de otra manera. Esta es mi vida, así como es. Y que me siento muy pleno, muy feliz. Al mismo tiempo deseando que sea una vida larga, productiva, de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, de poder impactar en otros, pero también en manos de Dios, dispuesto a lo que venga, ¿no? Y muy confiado del poder que tiene eso. O sea, para mí esos pilares, las 4 Fs que les digo, son fe, familia, fortaleza y futuro. Para mí son como los ejes, ¿no? La fe en que hay un Dios que te quiere a pesar de todo, a pesar de lo que hayas hecho, de cómo seas, de lo bueno, de lo malo. La fortaleza, entendida como resiliencia, ¿no? El futuro, porque hay que cambiar de hoja y no quedarnos solo en el momento difícil. Y la familia, que es esa red en donde se puede dar todo, de donde sales y a donde vuelves, ¿no? Esos 4 Fs son para mí fundamentales. Pues yo creo que aunque uno no piense en el hubiera y pues al final no hay como una respuesta real porque pues todo es como pura imaginación, creo que el hecho de que pases por algo así, sí te vuelve una persona que aprendes a valorar lo que todo el mundo tiene y pasa ya desapercibido. O sea, como el hecho de sentir que respiras por tu cuenta, el hecho de sentir que pudiste no haber vuelto a despertar. O sea, valoras lo que la gente tiene y que pues de pronto pues es tan común y que está en todos que pues ya nadie está pues valorándolo. Entonces yo creo que sí hay, o sea, mi pregunta no era tanto como de qué pudieras estar haciendo, sino a lo mejor sí era como a lo mejor serías una persona no tan consciente de muchas cosas, como lo somos la mayoría de las personas, que lo tenemos tan presente que ya no nos importa, no nos significa mucho. Pero Y lo creo que valoramos, ¿no? Claro. es algo malo, porque pues al final de cuentas, como tú lo decías, el hecho de estar vivos somos privilegiados. O sea, tenemos muchas oportunidades de replantearnos, de volver a aprender, de poder ser un te quiero, de poder cambiar muchas cosas, como tú dices, de adaptarnos. Y eso, independientemente si tuvimos un accidente, no es algo que se puede hacer. Entonces creo que sí es algo que sí puede haber sido diferente si a lo mejor no hubiera existido ese accidente o ese camión de basura, que como tú dices, todos lo tenemos de una forma diferente. Sí, total. Que a veces llega temprano, a veces tarde, pero es un hecho que pues, pasar por esta vida incluye una dosis de sufrimiento y de adversidad. Y sí, lo veo así, como más bien un aprendizaje. No todos los aprendizajes tienen que ser vivenciales, eso es importante. Sí. A Ujú. veces puedes aprender de escuchar, de reflexionar, ¿no? Sin necesidad de tú ser en primera persona quien experimenta algo y de interiorizar también mensajes, ¿no? Yo creo que hay muchos mensajes valiosos también a nuestro alrededor que nada más hace falta estar receptivos para poder incorporarlos a nosotros, ¿no? Entonces sí, no tiene que caerte un camión encima para valorar y para agradecer lo que hoy tienes y lo que hoy eres. Así que, pues ese sería mi, mi mensaje, pues sí, lo que más me interesaría compartir con la gente, ¿no? Ujú. Y rápido, y aparte de todo ese círculo que tuviste, ¿también tomaste terapia psicológica y tanatológica? Sí, sí, desde el principio fue uno de los puntos que considero más importantes, el que desde el hospital se me ofreció la oportunidad de platicar sobre esto, ¿no? Con especialistas en salud mental. Y esto implicó también un procesamiento diferente. Yo nunca había visto como el efecto tan poderoso que tiene esa catarsis o la cura del habla, ¿no? O el vulnerarte frente a otra persona. Y la verdad es que, pues sí, desde ahí también vi en primera persona que no solamente es algo que funciona, sino que salva vidas, te ayuda a estructurar. Y después por mi profesión, llevo ya muchos años en análisis, con una terapeuta, pues ya llevo que como 12 años, ¿no? En psicoterapia y la verdad es que no te diría si sé más de mí mismo, pero creo que ¿no? De repente se vuelve, pues sí, un espacio bien seguro hasta para supervisar casos, ver cómo estoy pues, procesando ciertas cosas. Ella ya me conoce bien y también, pues de repente en el vínculo terapéutico surgen muchas cosas, ¿no? Me dice muy seguido, no chingues, Pepe,
¿no? Y ya cuando tu terapeuta te dice, es que ya ubica por dónde vas y te tropiezas con la misma piedra como todos los seres humanos, ¿no? Entonces, sí, eso me ha ayudado bastante. Creo que es importante para quienes nos escuchan que la estén pasando mal, que se den el chance, ¿no? Sobre todo aquellos que lleguen a tener de repente pensamientos de desesperanza, que sientan que ya la vida no vale la pena, incluso ideas de suicidio, que hay personas dispuestas a escuchar y hay mucho que hacer, siempre hay mucho que hacer. En esta oleada también cultural en donde la gente puede tener más o menos como ese sentido claro en su vida, el propósito, a dónde van, pues hay recursos. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, un momento de depresión, de angustia, date el chance de atenderlo. Esa iba a ser una pregunta que te iba a hacer hace rato y se me había ido. En algún punto, ¿lo consideraste que hubiera sido mejor que tuvieras muerto o Pues qué? al principio, en el proceso, sí, cuando te hablo de los momentos más oscuros, de los momentos más rudos, ahí sí, claro que en tu mente barajeas todas las opciones y dices, oye, de ser posible, ¿no? Quisiera dormirme y no despertar o quisiera no estar pasando por esto. Pero también a partir de ese descubrimiento genuino de los sentidos, empezar poco a poco a conectar con las razones para vivir, ¿no? Las razones que tenía para vivir. De hecho, mi tesis de la especialidad se titula así, Razones para vivir. Exploré una escala que valora los pensamientos que tiene la gente para desear vivir en lugar de los pensamientos que tiene la gente para desear morir. Como un recurso terapéutico en lugar de solamente trabajar lo que te lleva a no querer, qué es lo que te hace querer, ¿no? Y fue muy interesante validar esa escala aquí en población mexicana y estoy seguro que es también pues, un reflejo de mi propia búsqueda de esas razones para vivir, ¿no? ¿Y ahorita qué sigue en tu vida? O sea, ¿qué sueños tienes? ¿Qué metas? Pues mira, se han abierto ahí otros horizontes deportivos en otra disciplina que se llama lanzamiento de clava. Ujú. Esta es como lanzamiento de disco, de jabalina, es un deporte de atletismo campo y se ve buena proyección ahí. Me encantaría algún día ir a unos Juegos Paralímpicos como tal. Viene Los Ángeles, ¿no? Pronto, 2028. Después viene, me parece que es Melbourne, 2032. Ujú. 2032 o Sí, 2000, sí, ¿no? 32. 34, no sé. Son cada 4, ¿no? Son cada 4. Sí. Sí. Y pues a ver qué viene en lo deportivo. En lo profesional, pues estoy consolidando ya mi práctica. Estoy en un hospital privado aquí en la Ciudad de México, en el Hospital ABC, donde tengo mi consultorio. Estamos también pues con la ilusión de construir nuestra propia casa. Me gusta mucho también la parte docente. Estoy en la Universidad Panamericana como profesor, en la Escuela de Medicina, también en la Escuela de Psicología. Y pues sí, ir en eso. Traigo el proyecto de escribir como mi historia, un libro. Le traigo ganas desde hace tiempo, pero no me he dado el El tiempo. espacio Ujú. así. Y pues sí, abiertos a lo que venga. La verdad es que me ilusiona una vida, pues quizá mm, menos rápida, porque sí, en la silla de ruedas muchas cosas son menos rápidas, pero más profunda, ¿no? Como más significativa. Eso es lo que me ilusiona. Tampoco le pido a la vida nada. Lo que me dé es un regalo y pues estoy abierto, estoy dispuesto. ¿Y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues me pueden encontrar en Instagram como José Villela V. Y ahí, pues sí, esa es la red como principal que uso. También en Facebook, José Villela Vizcaya. Y en TikTok nada más me meto a ver ahí, no subo nada, pero debería empezar a subir cosas también por ahí. Me encuentran como José Villela. Pues tenemos aquí una sección que es justo como el podcast se llama En Voz Alta. ¿Qué mensaje podrías darle directo a la cámara que tienes enfrente Ujú. en voz alta a la gente que te está escuchando? O sea, puede ser relacionado a lo que hablamos. Si sientes que de pronto hubo algo que no tocamos también y lo quieres mencionar. O sea, ¿qué dirías en voz alta a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo les diría a toda la gente que está aquí en este espacio de En Voz Alta que ante los camiones de basura no se rindan, que planteen también qué pueden hacer con ese camión, con esa basura. La basura puede ser un combustible también potencialmente muy poderoso y bien canalizado en el lugar correcto, te puede llevar a muchos lugares que ni te imaginabas. Así que si hoy te planteas cuál es tu camión de basura, y más allá de cuál es tu camión de basura, qué estás haciendo con él,
ya esta reflexión pues me llena a mí de sentido y será todo un orgullo. Así que un gusto compartir con ustedes y pues también con la gente. Si alguna inquietud o lo que sea, me pueden escribir y pues que sepan que ahí estoy. Pues José, de verdad, la plática fue muy enriquecedora para mí. Estoy seguro que para Héctor también. Estoy Gracias. seguro que para la gente que nos escucha también. Como dice Héctor, yo también estoy de acuerdo con que sí inspira. O sea, sí es algo que de pronto puede motivar a la gente. Yo también estoy de acuerdo que, como tú dices, que no necesariamente tienes que esperar a que te pase para que tú puedas aprender de ello. O sea, con ver testimonios, con ver historias de vida que son reales, creo que con eso muchas veces podemos cambiar nuestro chip sin esperar a que tengamos que hacerlo por obligación. Claro. Entonces creo que sí es bien padre el poder platicar contigo y el poderte escuchar. Vayan a verlo, escuchen, tiene pláticas. Estoy seguro que próximamente va a tener cursos, pues en algún futuro también tu libro. Entonces, pues de verdad, qué padre que hagas esto, que con tu dolor hayas hecho que muchas cosas florezcan y que mucha gente pueda pues tomarlo para bien. Entonces creo que eso es algo muy padre porque como tú dijiste, tu dolor lo pudiste haber convertido en victimismo y pues así nacen los villanos, como dicen, pero qué bueno que no. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, por la plática, por todo lo que nos has enseñado. Y pues ojalá que en algún punto no muy lejano, pues tengamos otra vez la oportunidad de platicar. Ahora desde Seguro. otros temas, porque también hay muchas cosas que podemos aprender de ti. Gracias. Pues digo, al final también nos gusta mucho hablar de psicología. Pues si hablas del cerebro, pues también entender otras cosas del por qué funcionan así unas cosas y Sí, eso sí. también sería muy interesante. Somos muy románticos acá, entonces pues también puedes explicarnos realmente qué pasa en el cerebro y por qué. Claro que sí, ¿no? Qué generosas tus palabras y de verdad, o sea, todo el equipo que hacen posible esto, pues mi agradecimiento y será un gusto vernos Sí. en el futuro, ¿no? No, pues muchas gracias. De verdad, creo que fue muy, muy enriquecedor. Bueno, lo mismo. Cuando Emanuel y yo nos quedamos tan callados es porque la persona que está frente a la cámara No, tiene está un bien, mensaje. es que no puedes interrumpir. Sí, es no, como tiene un de- mensaje muy poderoso. Sí. Entonces, creo que son de los capítulos que todos disfrutamos. Las personas que nos están viendo, nosotros que estamos escuchando. Y sí, agradecerte, José, por Al contrario. esa historia, por tan amenas palabras. Y definitivamente tienes que venir para ver si ese club de rock románticos está muy loco o no está tan loco. No, Entonces, no, estamos- estás invitado. Padrísimo, será un gusto. Gracias. Pues nada, gente bonita, mi nombre es Emanuel Senties Yo soy Héctor Sentíes. y nos vemos en la siguiente.